Bien, entonces vamos a revisar la fisiopatología del sistema endocrino, específicamente comenzando con la glándula hipófisis. El sistema endocrino entonces es un sistema bastante disperso, ya que glándulas endocrinas encontramos en diversas ubicaciones anatómicas, desde el cerebro hasta los riñones, ¿m? Pero que se encuentra bastante integrado en cuanto a su funcionamiento, respecto a su señalización. Al punto que este sistema es capaz de regular la hemostasis entre los diferentes órganos y los diferentes sistemas de nuestro organismo. Es capaz de eh, regular el funcionamiento integrado de todos los sistemas. Este es un documental cuyo vínculo encuentran ustedes aquí, que lo pueden buscar también por este nombre en YouTube, y que da una visión bastante general, también histórica, y en base a eso eh, las claves específicas para entender el funcionamiento del sistema endocrino, de la función de algunas hormonas y cuáles son las alteraciones que se producen por ya sea la no producción de una hormona en particular o la sobreproducción de determinada hormona, que es en un inicio lo que marca el inicio del estudio del sistema endocrino, tratar de dilucidar el origen de algunas enfermedades que se producían, ¿ah? Hasta que se descubrió que eran producto de estas moléculas de señalización. Entonces el sistema endocrino, ¿ya?, que es capaz de producir las glándulas endocrinas capaces de producir estas hormonas, son hormonas que actúan en células diana que se encuentran generalmente distantes del lugar de síntesis. Eso es lo que caracteriza la señalización endocrina, ya que tenemos también señalización paracrina, donde las células dianas se encuentran cercanas, a veces en el mismo tejido, en el mismo órgano, o incluso señalización autocrina, donde la misma célula secretora es la que tiene la capacidad de ser mm, de, de, de ser estimulada por determinada hormona. Desde el punto de vista general, las enfermedades endocrinas se pueden clasificar, y de este mismo punto de vista general, las alteraciones endocrinas entonces se producen por dos causas extremas, es decir, puede ser por una infraproducción o no producción, puede ser la nula producción de la hormona, lo que va a generar alteraciones características de la falta de esa hormona, o también por sobreproducción de determinada hormona. Son las dos posibilidades, o que se produzca en niveles más bajos de lo normal, o no se produzca determinada hormona, o que se genere una sobreproducción, es decir, niveles elevados de determinada hormona. También se pueden producir enfermedades vinculadas a aparición de lesiones que generen lesiones de tipo masa, es decir, quistes, eh, adenomas, y esas lesiones pueden permanecer inactivas o también estar asociadas a su vez a una infraproducción o sobreproducción de hormonas. Hay tumores como los que se conocen como los tumores o los adenomas no funcionantes o no funcionales, que simplemente es un crecimiento celular de células que no producen la hormona en particular, pero que van ocupando el espacio de las células que sí producen, y finalmente terminan generando una lesión o una alteración por infraproducción, ¿no? O simplemente también podemos tener el caso de que se genere un adenoma con un aumento, con una neoplasia, con un aumento del número de células que sí producen hormona, y por lo tanto se va a generar una alteración por sobreproducción de determinada hormona. La hipófisis entonces es esta glándula que se encuentra en la base del encéfalo, también denominada pituitaria. Está dividida tanto anatómica como funcionalmente por dos lóbulos. Un lóbulo anterior, denominado también adenohipófisis, que es donde se producen el 80% de todas las hormonas hipofisarias, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, donde se producen el 20% de las hormonas hipofisarias. La mayoría de estas hormonas que se producen a nivel de la hipófisis van a depender, ¿no es cierto?, en su producción y en su secreción
de la regulación de otras hormonas que se sintetizan en el hipotálamo, estructura que se encuentra inmediatamente superior a la hipófisis. Como vemos aquí en esta imagen, la mayoría de las hormonas hipofisiarias, dígase la hormona tiroestimulante o estimulante de la tiroides, la prolactina, la hormona adenocorticotrópico, corticotropina, la hormona del crecimiento y las hormonas folículo estimulante y luteinizante, todas ellas van a depender en su regulación, ya sea una regulación positiva que favorece la secreción o una regulación negativa que inhibe la secreción, van a depender entonces de hormonas o factores que se liberan desde el hipotálamo. Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides va a depender de esta hormona liberadora de la tirotropina, como se denomina también esta hormona. La ACTH, la corticotropina, va a depender de esta hormona liberadora de la corticotropina. Lo mismo con la hormona del crecimiento, que depende de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. La hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ah? Que todas se sintetizan en el hipotálamo. En la la adenohipófisis, en el lóbulo anterior, vamos a tener 6 tipos distintos de células que se diferenciaron para producir los distintos tipos de hormonas de esta adenohipófisis. Vamos a tener las células somatótropas, que producen la hormona del crecimiento. Vamos a tener las células mamosomatótropas, que producen tanto hormona del crecimiento como prolactina. Vamos a tener las células lactótropas, productoras de hormona del crecimiento y prolactina. Las células corticótropas, productoras de corticotropina o propiomelanocortina, ¿ya? Encargadas de la producción de la melatonina y la hormona estimulante del melanocito. Las células tirótropas, productoras obviamente de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, y las gonadótropas, productoras de hormonas estimulantes tanto del folículo como la hormona luteinizante. La hipófisis posterior, por otro lado, ¿ah? Está formada por un tipo celular muy similar a las que encontramos en el sistema nervioso central, las células gliales, que cumplen varias funciones a nivel del sistema nervioso central. Aquí cumplen un rol similar, pero que se han sido modificadas en su estructura, no son iguales a las del sistema nervioso central, por eso se habla de células gliales modificadas, denominadas pituicitos. Y a su vez también encontramos en esta hipófisis posterior o neurohipófisis, encontramos prolongaciones axonales provenientes de neuronas con sus somas ubicados en la hipófisis, células que se denominan células neurosecretoras. Son estas células las encargadas de producir las hormonas liberadas por la neurohipófisis y que a su vez se prolongan y que a su vez se transportan por estas prolongaciones axonales y se almacenan en esta región, en esta terminación nerviosa que está ubicada en la neurohipófisis. Es decir, las hormonas, tanto la oxitocina y la hormona antidiurética, que son las hormonas que se secretan a nivel de la neurohipófisis, se sintetizan principalmente entonces en estas células que están a nivel del hipotálamo. Los trastornos hipofisiarios entonces van a estar altamente relacionados con los dos tipos de alteraciones o los dos tipos de alteraciones generales que nosotros ya mencionamos, es decir, una infraproducción o una sobreproducción de la hormona. Cuando hay una sobreproducción, se manifiesta lo que nosotros conocemos como hiperpituitarismo, signos de hiperpituitarismo, o hipopituitarismo, si es que hay una infraproducción de la hormona. El hiperpituitarismo puede estar provocado obviamente por una secreción excesiva de las hormonas tróficas de la hipófisis, la adenohipófisis. Las causas más comunes tienden a ser un adenoma, también la hiperplasia y carcinoma de la hipófisis anterior. Así como también existe la posibilidad de secreción de hormonas por tumores no hipofisiarios que tienen la capacidad de secretar hormonas hipofisiarias, así como ciertos trastornos hipotalámicos que aumenten la síntesis y secreción de los factores liberadores de estas hormonas hipofisiarias. Es bien particular el caso de estos tumores. Hay tumores, por ejemplo, pulmonares que tienen la capacidad de secretar
algunas hormonas hipoficiarias, es decir, un tumor que se ubique en otro tejido, ¿ya? Y que se diferencia en una célula que tiene la capacidad de secretar hormonas como lo harían las hormonas hipoficiarias, específicamente hormonas de la hipófisis. ¿Mm? En los casos de hipopituitarismo, lógicamente es por deficiencia de hormonas tróficas y puede causar o puede estar causado por procesos destructivos como una lesión isquémica, en el caso de una hipoxia generada por ya sea un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? O un derrame o un accidente cerebrovascular que genere interrupción de la circulación y el aporte de oxígeno, que genere isquemia y una lesión en el tejido. También muchas veces una cirugía puede dañar la hipófisis o la radiación. Tratamientos con radioterapia para el cáncer pueden también alterar la función de la hipófisis. También reacciones inflamatorias y adenomas hipofisiarios no funcionantes, es decir, un adenoma que aumenta el número de células, pero células que no producen hormona y que tienden a ocupar espacio, ¿no es cierto?, alterando el número de células que sí producen hormona. Del punto de vista de las manifestaciones, entonces vamos a tener efectos de masas locales, ¿ya? Y esto puede generar manifestaciones no necesariamente relacionadas con los procesos regulados directamente por las hormonas hipofisiarias. Por ejemplo, la hipófisis, ¿ya?, está ubicada en este reparo anatómico, en esta estructura anatómica con forma de silla de montar. Por eso es que habla de esta silla turca, este reparo anatómico, lo vemos acá. Aquí esta estructura se le denomina silla turca, ¿ya? Y esta estructura tiene bastante cercanía con esta otra estructura, que es la que se denomina el quiasma óptico, ¿ya? Y este quiasma óptico es una estructura donde se juntan los nervios ópticos provenientes obviamente de cada uno de los globos oculares y donde se produce intercambio de fibras sensitivas de un lado a otro, es decir, las fibras sensitivas de un ojo, ¿no es cierto?, van al hemisferio del lado contrario, algunas fibras se decusan para tener un campo visual complementado entre uno y otro, lo que ayuda también a esta visión binocular que nosotros tenemos. Por lo tanto, esas manifestaciones pueden generar alteraciones oculares o alteraciones en el campo visual, ¿no? Por ejemplo, una lesión en la hipófisis o un aumento en el volumen de la hipófisis por una masa, ¿no es cierto?, puede comprimir las fibras que se cruzan en el quiasma óptico. Esto va a originar anomalías en el campo visual. Muchas veces defectos en el campo visual, sobre todo en el campo visual lateral, que es el que va a depender de las fibras que se cruzan de un lado a otro. Esta alteración es la que se conoce como hemianopsia bitemporal, porque la que se altera es el campo visual temporal, o sea, uno tendría una visión similar a la visión de túnel, uno vería solamente el campo central y no vería los campos laterales, los campos temporales. También estos adenomas hipofisiarios pueden producir signos y síntomas de hipertensión intracraneal, producto del aumento de la masa por el aumento de volumen, ¿ya? Y esto puede generar signos como cefalea, náuseas y vómitos, que son clásicos de la hipertensión intracraneal, ¿ya? También en ocasiones se pueden dar hemorragias agudas, producto del aumento de tamaño de la hipófisis, ¿ya? Y esto se asocia a signos clínicos de una lesión que se está expandiendo de manera bastante rápida, ¿sí?, y se puede generar lo que se conoce como una apoplejía hipofisiaria, es decir, una pérdida de la conciencia producto de este cuadro de hemorragia intracraneana, ¿ya? Y es una emergencia bien importante porque puede causar muerte súbita del paciente. Aquí, ¿no es cierto?, si es que nosotros generamos una lesión en diferentes campos, en diferentes recorridos, vamos a generar alteraciones específicas. Por ejemplo, si se lesiona el nervio óptico a este nivel, ¿ya?, lo que se va a perder es todo el campo visual relacionado con el ojo derecho, ¿ya?, porque se pierde toda la visión de un ojo, se corta el nervio completo. Por lo tanto, el campo visual sería visible aquí y todo esto oscuro. No se vería. Perderíamos la visión del ojo derecho, ¿ya? Sin embargo, cuando la lesión es aquí, cuando la lesión implica alteraciones acá, que es la región del quiasma óptico y que es la que se tiende a ver comprimida por los aumentos de volumen de la glándula hipofisiaria,
se genera esta alteración conocida como la hemianopsia bitemporal. Se pierden los campos visuales temporales y uno tendría una visión similar a lo que vemos acá, solamente el centro, perdiendo el campo visual lateral o temporal. La causa más frecuente entonces de hiperpituitarismo, de hiperfunción o hiperproducción de hormonas pituitarias, es un adenoma en el lóbulo anterior de la hipófisis. Muchas veces son tumores benignos, ¿ya? Y se van a clasificar de acuerdo a las hormonas producidas por las células neoplásicas. Es decir, muchas veces el tumor corresponde a un grupo celular y el tumor obviamente se va a clasificar en función del grupo celular que está siendo aumentado, ¿ya? Muchas veces adenomas hipofisarios pueden secretar dos hormonas al mismo tiempo, porque hay células que secretaban dos hormonas, por ejemplo, hormona del crecimiento y prolactina, es la combinación más frecuente, ¿ya? Y de modo excepcional tienden a ser plurihormonales, a secretar varias, ¿ya? Pueden ser funcionantes asociados a exceso de hormonas, ¿ya? O no funcionantes, es decir, sin manifestaciones clínicas del exceso hormonal, pero muchas veces dan manifestaciones clínicas de la ausencia de la hormona, de la regulación de algunos procesos. Algunos adenomas hipofisarios son muy grandes, llegan a ser muy importantes, y sobre todo los no funcionantes tienden a causar muy poca sintomatología, se tienden a detectar bastante tarde, y estos muchas veces cuando no son funcionantes pueden causar hipopituitarismo porque tienden a invadir y destruir el tejido hipoficiario anterior, es decir, tienden a destruir las células de la hipófisis producto del aumento de tamaño de esta masa. Muchas veces tienden a ser detectados de manera bastante tardía, antes de que afecten la función de las células y comiencen a dar manifestaciones clínicas, ¿ya? Aquí tenemos un adenoma hipoficiario, si ustedes se fijan, es bastante importante, ¿ya? Y muchas veces llegan a ser bastante grandes al momento del diagnóstico, porque este es un caso bastante excepcional de un tremendo adenoma hipoficiario. Del punto de vista entonces de la clasificación, tenemos adenomas lactótropos, somatótropos, mamosomatótropos, corticótropos, tirótropos y gonadótropos. Y la hormona que van a producir obviamente va a estar relacionada a la célula. Por ejemplo, un adenoma lactótropo puede estar lactótropo o lactótropo silente, dependiendo de si produce o no hormona, ¿ya? Y el síndrome asociado puede ser la galactorrea, es decir, la producción de leche, también la menorrea en la mujer, y disfunción sexual, así como también infertilidad, producto de la producción excesiva de prolactina. Cuando hay una alteración, ¿no es cierto?, en las células somatótropas que producen hormona principalmente el crecimiento, ¿ya? Puede producir gigantismo en niños, ¿ya? O acromegalia si es que se da en adultos. En niños lo más común es que produzca gigantismo, y en los adultos lo más común es que produzca acromegalia. Vamos a ver la diferencia y por qué se producen consecuencias distintas si es que este adenoma se presenta en la niñez o en un adulto. Los adenomas mamosomatótropos tienden a generar un síndrome ya de signos combinados como exceso de hormona del crecimiento como de prolactina, ¿ya? Síntomas mixtos entre uno y otro. Cuando hay adenomas corticótropos, muchas veces se puede generar un síndrome de Cushing, ¿ya? Bastante característico, lo vamos a estudiar en una de las clases asociadas a las hormonas de las suprarrenales. También se pueden producir adenomas tirótropos, ¿ya?, de las células tirótropas, y pueden generar hipertiroidismo, así como también tumores o adenomas gonadótropos que pueden generar ya sea hiper o hipogonadismo. La mayoría de los tumores, de hecho el 40% de los adenomas de células somatótropas, ¿ya?, relacionadas a la hormona del crecimiento, son mutaciones en la proteína G. La proteína G que está involucrada en las cascadas de señalización de algunos receptores. ¿Ah? Por ejemplo, el ligando podría ser la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿ya? O muchas veces también puede ser la hormona, la tirotropina, ¿ya?, o la paratormona.
Eh, Todas ellas están ligadas a mecanismos de señalización por proteína G. Y cuando hay una alteración, cuando hay una mutación en la proteína G, se ven alteradas las cascadas de señalización, ¿ya? Dando muchas veces lugar a una señalización por proteína G persistente, es decir, que mantiene el ciclo de señalización, ¿ya? Y por lo tanto esto puede llevar a una generación persistente de AMP cíclico, lo que puede llevar a una proliferación y a una síntesis descontrolada en la producción de la hormona, así como también en la proliferación celular. En el caso de un adenoma lactótropo, secretor de prolactina, son los más frecuentes, ¿ya? El adenoma epifisiario más frecuente es el lactótropo, ¿ya? Son adenomas hiperfuncionantes, representan el 30% de los casos con diagnóstico clínico de adenomas somatótropos, ¿ya? Y producto de la prolactinemia, es decir, niveles elevados de prolactina, puede producir amenorrea, puede producir galactorrea, es decir, la secreción de leche, y la disminución de la libido y esterilidad en, como síntomas clínicos asociados, ¿ya? El diagnóstico es bastante sencillo en la mujer, es mucho más sencillo en la mujer, producto de la sensibilidad que tiene, ¿ya? A la, de la menstruación a la hiperprolactinemia, es decir, que se produzca amenorrea, ¿ya? Porque inmediatamente la interrupción de la menstruación lleva a consulta. Puede significar embarazo, puede significar varias causas. Y esto comienza el estudio y una de las posibilidades entonces es la presencia de un adenoma lactótropo. Casi el 25% de los pacientes con amenorrea tienen un prolactinoma, o sea, del 25% de las mujeres con amenorrea que no se debe a embarazo, el 25% tienen un prolactinoma. En los hombres y en las mujeres mayores, es decir, que ya, ¿no es cierto? En mayores me refiero a la edad, ¿no es cierto?, en donde ya llega la menopausia y por lo tanto no existe la menstruación. Es más difícil de detectar, son menos aparentes las manifestaciones y por eso el tumor puede alcanzar un tamaño bastante considerable antes de ser diagnosticado y producto de que tiende a provocar muy pocas manifestaciones clínicas. También hay otras causas de hiperprolactinemia, por ejemplo el embarazo, ¿ya? La estimulación del pezón, como ocurre durante la lactancia, y en respuesta a algunos tipos de estrés. También la hiperplasia lactótropa, hiperplasia de estas células, causada por inhibición de la secreción de prolactina, ¿ya? Mediada por dopamina. La dopamina es un, una, un neurotransmisor, ¿ya? Como lo vemos acá, que puede estar estimulando o inhibiendo, en este caso, la secreción de prolactina, ¿ya? ¿Esto por qué puede ocurrir? Daños en las neuronas dopaminérgicas, es decir, las neuronas que producen dopamina, encargada de inhibir la producción de prolactina, se dañan y por lo tanto no hay secreción de dopamina y por lo tanto no hay inhibición de la secreción de prolactina, ¿ya? También lesiones en el hipotálamo, daños en el tallo de la hipófisis, como por ejemplo puede producirse esto en un traumatismo craneal o en fármacos que bloquean los receptores de dopamina en las células lactóforas, que son las encargadas eh, de, de producir la leche. En el caso de los adenomas somatótropos, ¿ya? Son el segundo tipo más común de adenoma hipofisiario funcional, que va a generar sobreproducción de hormona del crecimiento. Van a provocar gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos, generar manifestaciones clínicas distintas, ¿ya? En el diagnóstico pueden ser bastante grandes, ¿ya? Porque las manifestaciones pueden ser poco relevantes, es decir, el niño tiende a crecer, tiende a haber una etapa de bastante crecimiento, lo que uno lo puede confundir, y puede ser relevante ya cuando el tamaño, ¿no es cierto?, llega a ser excesivo. La manifestación, las manifestaciones clínicas que se producen
por esta hiperproducción de hormona del crecimiento se manifiestan principalmente porque la hormona del crecimiento estimula la liberación de factores de crecimiento de tipo insulínicos. Y estos factores insulínicos son los que tienden a causar la mayoría de las manifestaciones clínicas. Si el adenoma somatótropo aparece en la infancia, entonces como habíamos mencionado, y aparece antes de que se cierren las epífisis, que son los que corresponden a los cartílagos de crecimiento, los huesos largos, principalmente los huesos de las extremidades inferiores y superiores, la concentración elevada de hormona del crecimiento y por lo tanto de factores de crecimiento insulínicos va a producir gigantismo, caracterizado entonces por un aumento bien importante del tamaño corporal, sobre todo con brazos y piernas desproporcionadamente largos. Este es un caso bien emblemático. Este chico conocido como el gigante de Alton, ¿ya? El nombre Robert Wadlow ha sido la persona con una de las estaturas mayores registradas. Él a los 13 años, si ustedes ven en esta imagen, ya tenía una altura de 2 metros 24 centímetros. ¿Ya? Y muere a los 22 años con una altura que alcanzaba los 2 metros 72, o sea, los 2.72 metros. Así era a los 13 años. Esta es una foto a los 13 años con 2 metros 24, imagínense. Llegó a medir 2 metros sobre 2 metros 70. Si la elevación en la concentración de hormona de crecimiento se produce después del cierre de las epífisis, es decir, ya en la vida adulta, se tiende a generar una condición denominada como acromegalia. El crecimiento va a ser más pronunciado en la piel y en los tejidos blandos, así como también en las vísceras. Crece bastante la tiroides, el corazón, el hígado, las suprarrenales, así como también los huesos de la cara, las manos y los pies. Esto también puede generar un aumento de la densidad ósea, denominada hiperostosis, que se produce en la columna y en las caderas. ¿Ya? Se produce un aumento característico en el tamaño de la mandíbula, que puede causar prognatismo, es decir, que la mandíbula se desplaza hacia adelante, también aumentando, dando un efecto de mayor tamaño también en la mandíbula, así como también un ensanchamiento de la región facial inferior. Esto se ensancha por el crecimiento y además por el prognatismo se genera este efecto visual de una mandíbula bastante grande. También las manos y los pies aumentan de tamaño y los dedos se engruesan, tomando esta forma característica que se les denomina dedos con forma de salchicha, ¿ya? Dedos bastante tubulares, bastante redondos y gruesos. También el exceso de hormona del crecimiento se pueden generar alteraciones como disfunción gonadal, se puede generar alteraciones como diabetes mellitus, debilidad muscular generalizada, hipertensión, artrosis. Muchas veces en los pacientes con gigantismo se puede producir artrosis por el desgaste de las articulaciones, insuficiencia cardíaca y también un aumento importante del riesgo de cáncer digestivo, asociado a los casos de exceso de hormona del crecimiento. Estos adenomas hiperproductores de hormona del crecimiento se pueden extirpar de manera quirúrgica o tratar con fármacos que son análogos de la somatostatina o antagonistas del receptor de hormona del crecimiento, es decir, que bloquean al receptor para que el hormona del crecimiento no pueda ejercer su efecto. ¿Ya? Uno de los más conocidos es el Previsomant, ¿ya? Nombre comercial de fantasía, es el nombre de Somavert. Y muchas veces este tratamiento tiende a remitir de manera gradual las alteraciones tanto estructurales como metabólicas. Los adenomas corticótropos, ¿ya? Producen exceso de hormona adenocorticotrópica, ¿ya? Sobre todo los adenomas funcionantes generan obviamente hipersecreción suprarrenal de cortisol, ¿ya? Así como el desarrollo de hipercortisolismo, también conocido como síndrome de Cushing. Vamos a tener un capítulo especial para hablar del síndrome de Cushing, ¿ya? En las alteraciones de las suprarrenales, ¿ya? Cuando el hipercortisolismo se debe a producción excesiva de esta ACTH, de la hormona corticotrópica, se le denomina enfermedad de Cushing, ¿ya?
Y cuando se trata de otras causas, se habla entonces del síndrome de Cushing, ¿ya? Por lo tanto, si la alteración es hipofisiaria y se produce una producción excesiva de esta hormona adenocorticotrópica, entonces hablamos entonces de la enfermedad de Cushing, y cuando se trata de otras causas, entonces hablamos de un síndrome de Cushing. Los pacientes con síndrome de Cushing, tratados con una cirugía donde se les retiran las glándulas suprarrenales, pueden desarrollar un adenoma hipofisiario destructivo con efecto de masa denominado síndrome de Nelson. Es decir, se retiran las glándulas suprarrenales y puede producirse un efecto hacia la hipófisis, ¿ya?, con destrucción de un adenoma destructivo que altera, ¿no es cierto?, la producción de estas hormonas hipofisiarias denominado síndrome de Nelson. Se pierde el efecto inhibitorio del cortisol, ¿ya?, que se produce en las suprarrenales sobre las células productoras de ACTH de la hipófisis. Recuerden que todo esto funciona con mecanismos de retroalimentación negativa. Entonces, cuando se libera ACTH, ¿no?, va a producirse también liberación de cortisol, que a su vez inhibe, ¿no?, a la ACTH. Por lo tanto, se pierde ese efecto de retroalimentación negativa y estas células tienden a proliferar y crecer, generando entonces un adenoma productor de ACTH. En el caso de hipopituitarismo, de una secreción disminuida de las hormonas de la hipófisis, ¿no?, muchas veces la hipofunción de la hipófisis anterior aparece cuando se pierde o está ausente alrededor del 75% del parénquima, es decir, tiene que haber una pérdida importante para que se empiece a manifestar de manera clínica. Este hipopituitarismo puede tener un origen congénito o puede deberse a algunas alteraciones adquiridas, ¿ya?, específicamente en la hipófisis. Por ejemplo, pueden haber tumores y otras lesiones con efecto de masa, producto entonces del aumento del volumen del tumor o de la masa. Se van a destruir las células productoras, ¿ya?, de las hormonas hipofisiarias. También producto de una lesión cerebral traumática, un traumatismo encefalocraniano o una hemorragia subaracnoidea tienden a ser las causas más frecuentes. También la cirugía o radiación de la hipófisis, producto de un procedimiento que altere la función o que la dañe, ¿no? Muchas veces la necrosis isquémica de la hipófisis, también denominada síndrome de Sheehan, que se produce por una necrosis postparto de la hipófisis anterior, muchas veces en los partos con una pérdida de sangre importante, ¿ah?, se produce una hipoxia y una isquemia del tejido, ¿ya?, y la madre desarrolla este síndrome de Sheehan, producto de que la hipófisis, al verse lesionada, comienza un proceso de necrosis, ¿ya?, de destrucción, y que obviamente va a generar hipofunción, hiposecreción de las glándulas hipofisiarias. También por quistes, lesiones en el hipotálamo, que recuerden que ahí están las hormonas que favorecen la liberación de las hormonas hipofisiarias, así como trastornos infecciosos o inflamatorios, como la meningitis, y algunos defectos genéticos. El hipopituitarismo se manifiesta de varias formas. Obviamente va a estar en función de las hormonas alteradas. En el caso de déficit de la hormona del crecimiento, tiende a generar enanismo hipofisiario, sobre todo en niños, ¿no? Va a generar lo que se conoce como un fracaso del crecimiento, es decir, los niños alcanzan una determinada estatura y no aumentan luego, ¿no es cierto?, o no aumentan su talla, llegando a ser adultos con tallas muy, pero muy bajas, ¿no?, pero que se diferencian del adulto con un enanismo acondroplásico, donde el resto de las estructuras corporales crecen de manera normal y lo único que no crece y no aumenta de tamaño son los huesos largos de las extremidades. Las personas con acondroplasia son las personas que tienen un tronco y una cabeza más o menos normal en cuanto al tamaño, pero son sus extremidades las más pequeñas. Las personas con enanismo hipofisiario por hipopituitarismo tienen una anatomía bastante, podríamos decir, proporcional, ya que son cuerpos que no crecieron en general, no producto del cierre temprano de los cartílagos de crecimiento, sino que por falta de hormona del crecimiento. En las
mujeres también puede producirse amenorrea y esterilidad, disminución de la libido. En el hombre puede producirse impotencia, pérdida de vello púbico y axilar, ¿no?, por deficiencia de las gonadotropinas. Se puede producir hipotiroidismo por deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides, hiposuprarrenalismo por deficiencia de la hormona adenocorticotrópica, y también fracaso en la lactancia posparto por déficit, lógicamente, de prolactina que se produce también en la hipófisis. Los síndromes hipofisiarios posteriores, ya que recuerden que se producen dos hormonas peptídicas en la hipófisis, en realidad se secretan en la hipófisis posterior, ¿no? Del punto de vista de la ADH, de la hormona antidiurética, la deficiencia tiende a generar diabetes insípida, ¿ya?, que se caracteriza por una producción excesiva de orina, una poliuria, producto de que el riñón va a tener incapacidad para reabsorber adecuadamente el agua de la orina. La hormona antidiurética está relacionada con la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, y por lo tanto es la que ayuda a disminuir el volumen de orina, a reabsorber el agua, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hay un déficit de esta hormona antidiurética, ¿ya?, se produce entonces un volumen excesivo de orina. Esto se puede deber a traumatismos craneales, tumores y trastornos inflamatorios, así como también complicaciones quirúrgicas. En el caso de que haya una secreción inapropiada de hormona antidiurética, va a haber un exceso de hormona antidiurética, lo que va a provocar una reabsorción excesiva de agua, lo que va a generar entonces una hiponatremia. Al reabsorber de manera excesiva el agua, se va a comenzar a disminuir las concentraciones electrolíticas, sobre todo la del sodio, ¿no? Y esto entonces puede generar edemas, ¿no?, a nivel sistémico, sobre todo el más grave cuando es un edema cerebral, y esto puede generar disfunción neurológica. Esto puede deberse a secreción ectópica de ADH por un carcinoma pulmonar que produce hormona antidiurética, fármacos, infecciones, así como también traumatismos. Aquí vemos el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Si ustedes ven, depende de un receptor acoplado a proteína G, y mediante la vía de la adenilato ciclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico, se estimula la acción de la proteína quinasa A, dependiente de AMP cíclico. Va a llevar a fosforilación de algunas dianas, ¿no es cierto?, y que van a finalmente activar la síntesis, así como también la translocación hacia la membrana de estos poros, ¿no es cierto?, conocidos como aquaporina 2, encargados de la reabsorción de agua en la luz del túbulo colector. Bien, eso ha sido principalmente lo que teníamos que discutir respecto a los trastornos fisiopatológicos en la hipófisis. Muchas gracias.